La Edad Media fue una época de grandes viajes, de viajes reales, pero también de viajes virtuales. Muchos fueron los que se desplazaron físicamente hasta Roma, Santiago o Jerusalén, pero fueron muchos más los que viajaron únicamente con la mente hasta estos lugares o hasta otros que estaban muchísimo más lejanos. Para ello, contaron con la inestimable ayuda de espacios e imágenes que actuaron al modo de transportadores espaciales. Este es el caso de las monumentales catedrales góticas que se levantaron por toda Europa como auténticas prefiguraciones de la Jerusalén celestial, la ciudad paradisíaca de altos y brillantes muros. Sucede lo mismo con los edificios dedicados al Santo Sepulcro, puesto que en ellos se invitaba al espectador a imaginar la experiencia de visitar el famoso templo de la Jerusalén terrenal, sin tener que desplazarse al Oriente Próximo. En el ámbito de las imágenes, podemos citar a la Verónica de Cristo, con cuya contemplación se proponía rememorar uno de los episodios más dramáticos de la Pasión, y también se invitaba a realizar una peregrinación virtual hasta San Pedro del Vaticano, el lugar donde se conservaba y se exponía este venerable icono sagrado. El monasterio de San Baudelio de Berlanga se erigió en un bello pero remoto paraje de la provincia de Soria. Del complejo monástico nos resta la iglesia, construida en el último cuarto del siglo XI. El edificio sorprende por el acentuado contraste entre la extrema simplicidad del exterior y el exquisito refinamiento arquitectónico y decorativo del interior. En este espacio destaca una tribuna de uso reservado a los monjes y la gran sala central para los laicos, dominada por una curiosa columna de la que surgen 8 nervios en forma de palmera, un sistema de cubierta inspirada en modelos de los reinos de taifas. Gracias a esta reconstrucción virtual, podemos admirar las ricas pinturas románicas realizadas en torno a 1130-1140, que cubrían los muros, que fueron arrancadas a inicios del siglo XX y hoy se encuentran expuestas fragmentariamente entre el Museo del Prado y otros museos americanos. De estas representaciones destaca la excepcional serie de escenas de cacería y figuras de animales, algunos de ellos totalmente exóticos para los espectadores hispanos del siglo XII. En esta sala del Museo del Prado, que evoca el espacio central de la iglesia soriana, podemos recrearnos con algunos de los fragmentos más emblemáticos de este curioso ciclo, desde la cacería de liebres y la cacería del ciervo, hasta el elefante con castillete, el oso, el soldado y la cortina. Es muy probable que con estas curiosas pinturas se quisiera evocar los triunfos sobre el enemigo musulmán por parte de Fortunio Aznárez, el noble aragonés que promovió la decoración del templo. La exposición de los tesoros del vencido fue desde la antigüedad una forma de representación de la victoria. Sin embargo, más allá de esta idea, o de una forzada interpretación en clave moralizante a partir de los bestiarios medievales como el Fisiólogo, cabe pensar en otras lecturas paralelas. Es evidente que ninguna de estas imágenes profanas fue concebida como una decoración marginal. Todas ellas se dispusieron en la zona intermedia de los muros, en un emplazamiento mucho más próximo a los espectadores que las pinturas del ciclo cristológico, situado en la zona alta de la iglesia. Es decir, se buscó adrede el contacto directo y cercano de los fieles con una realidad absolutamente exótica y lujosa. De este modo se concretó un ciclo figurativo que evocaba el mundo oriental y que, aunque sea inconscientemente, invitaba a viajar imaginariamente a regiones remotas, ya sea para estimular la peregrinación a Tierra Santa, la lucha contra los infieles, o sencillamente para contemplar algunas de las maravillas de la creación. Un espacio para la liturgia se convertía así también en un lugar propicio para la fantasía y el viaje virtual a mundos lejanos. En San Baudelio de Berlanga, arquitectura y decoración se antojan el punto de partida para una intensa experiencia psicológica, y ello gracias a una heterodoxa y rica definición del espacio interior, fruto de una suerte de síntesis de modelos inspirados en la antigüedad,
en el mundo hispano-musulmán y en las nuevas corrientes del románico europeo. Todo ello, no cabe duda, nos habla de una Edad Media abierta, de un universo visual sin fronteras, construido mediante la interacción de modelos arquitectónicos y decorativos de origen muy diverso.